A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Los datos personales, el activo digital del siglo XXI, con un valor mucho más rentable que el del petróleo. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son y qué no son los datos personales, cuáles son los derechos que te asistes y qué puedes hacer ahora que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ha iniciado. Esto es Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y de datos para todos. Con Matthew Armijos y Daniela Macías todos los lunes para abarcar los temas relacionados a la generación de nuestra cultura digital. Hola Matthew, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos. Efectivamente, como Dani lo ha mencionado, los datos personales como activos digitales ya son una realidad en nuestro país y es una realidad que tenemos una norma que ya nos especifica cómo debemos gestionarlos de forma adecuada, qué debemos garantizar, cómo garantizar este derecho y cómo poner nuevamente en tu poder esos datos personales y la forma en cómo los vamos a gestionar como organizaciones. La semana anterior tuvimos la visita de una experta, Lorena Naranjo Godoy, quien ya nos había explicado algunos temas en cuanto a datos personales. Sin embargo, sabemos que este es un tema súper amplio que abarca muchas condiciones, muchas características. Y es así que este espacio va a ser dedicado al conocimiento de tus datos. Dani, ¿tú qué nos puedes decir acerca de qué es un dato personal, qué no es un dato personal, de tal manera que todos estemos sintonizados con ese concepto? Es muy importante conocer qué es un dato personal, qué no es un dato personal en realidad. Hay que entender el porqué del valor de este tipo de información en la actualidad. Los datos personales técnicamente son aquellos que nos identifican y que nos hacen identificables. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son aquellos que nos singularizan, que nos determinan o nos dicen quién somos como personas. Hay una frase muy famosa que dice que nuestros datos soy yo. ¿Por qué soy yo? Porque todo aquello que pueda de alguna manera llegar a determinar quién soy como ser humano individual es un dato personal. Y dentro de este concepto se abarcan varios conceptos como el tema de metadata o el fragmento de dato o aquellos datos que parecen irrelevantes. ¿Y por qué se protege todo eso? Es la pregunta, ¿no? A través de los procesos de análisis, de la intervención de las tecnologías de la información y comunicación, la gestión de inteligencia artificial, Internet de las cosas, conexiones, etcétera, empezamos a mirar que los datos personales se vuelven en la efectiva materia prima para el diseño y arquitectura de todas las actividades de innovación. Hay un famoso caso de cómo nace la protección de datos personales y es en un contexto de Segunda Guerra Mundial. Y van a preguntar cómo. En aquellas épocas en Holanda, años previos a la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un censo que tenía las mejores de las intenciones, ¿cierto? Queríamos medir cuántos recursos íbamos a destinar a cada iglesia y dentro de esa actividad censal se empezaron a recabar o recopilar datos por parte del Estado de nombre, apellido, número de DNI o número de identidad, cédula, etcétera, nuestra dirección de domicilio y nuestra creencia o ideología religiosa. Años después, cuando Hitler llega a Holanda, con toda su filosofía nazi,
tuvo las tareas hechas. Era muy fácil encontrar registros con toda esa información para poder ubicar a esas personas, llevarlas a campos de concentración y matarlas. Entonces, dentro de este contexto, aunque uno no lo crea, incluso en la actividad que realiza el Estado, el mero hecho de que esos datos estén contenidos en archivos físicos, en archivos digitales, nos hace vulnerables. ¿Vulnerables? ¿Por qué? Porque no importa la buena intención, no importa la mala intención, ese dato tiene un valor muy significativo, creo yo, más que significativo. ¿Por qué? Porque incluso puede llegar a instrumentalizar nuestra vida. ¿No les ha pasado a ustedes que reciben llamadas telefónicas para la oferta de servicios y productos constantemente? Y uno se dice, ¿de dónde salieron? ¿De dónde obtuvieron mis datos? Incluso algunos tienen nuestros números de tarjeta, saben la cantidad de nuestros ingresos y nos empezamos a preguntar, ¿cómo esa información está disponibilizada de esa manera? A veces no somos consecuentes con que esa información está, o no, nosotros mismos la hemos dado a través de, por ejemplo, sorteos, encuestas. Tampoco nos damos cuenta que existen mercados de bases de datos. Mucho menos nos damos cuenta que incluso en nuestras redes sociales disponibilizamos a todo el mundo esa información. Y esa inadecuada gestión de sus datos personales, todo eso que nos identifica, que nos singulariza, como lo más fácil, nuestro nombre, apellido, nuestro número de cédula, el código dactilar, nuestra huella dactilar, eso es como muy sencillo de entender. Pero también están estos datos que para nosotros son de alguna forma irrelevantes, como datos detrás del dato, el fragmento de dato. No sé si te ha pasado que existen estados de cuenta cuando nos llegan a nuestras casas, nos va a dejar el courier y nos pone XXXX y los 3 últimos números de la cédula. Esos son datos personales como el conocer o el saber que el día de hoy yo tengo una blusa de color dorado, amarillo, y que tú eres un hombre que tiene una camisa de color morado. ¿Por qué? Porque todo eso, ese gusto, esa preferencia, esa forma de vestir, nuestras conductas cuando vamos caminando por las calles y, por ejemplo, a través de los ojos de águila o de las cámaras dispuestas por el EQ 911 se empieza a recopilar mi forma de caminar, si yo estoy encorvada, si no estoy encorvada, y todo eso puede llegar a determinar incluso derechos y obligaciones. Todos esos son nuestros datos personales, de todos ellos tenemos que ser conscientes y empezarlos a gestionar con responsabilidad, generar esa cultura de saber por qué son tan importantes, por qué no los tengo que compartir con todo el mundo, y también conocer que tengo derechos que me asisten para evitar justamente que las personas o las organizaciones los utilicen de una manera inadecuada. De eso se trata un poco la Ley de Protección de Datos Personales. No sé si a ti te ha pasado también que de alguna manera estos datos personales también se empiezan a confundir cuando están en registros públicos o cuando hablamos de data abierta. Realmente tenemos que generar muchos conocimientos en la materia y tenemos que gestionarlos de forma adecuada, pero sí es importante aclarar esos conceptos. Perfecto, Dani. Justamente como lo comentas, algo muy relevante que hoy en día se puede visualizar y que lo escuchamos en cada momento es ¿de dónde obtuvieron mis datos? Como muy bien lo decía Dani, tal vez de alguna forma nosotros otorgamos algún consentimiento para el uso de nuestra información personal, o bien adquirieron una base de datos, sea esta legítima o ilegítima, esto quiere decir que sea legal o ilegal, y la obtuvieron de estos registros públicos también. Y el hecho de que esos datos personales se encuentren en estos registros públicos no los hace automáticamente datos públicos o información pública. La información pública es algo totalmente distinto al dato personal. Como muy bien lo indicabas, el dato personal es aquel que te identifica o te hace identificable, aquel que te representa a ti mismo como persona. Pero estos datos públicos, en cambio, son otra cosa distinta, tienen otra naturaleza, otras características. Lo que plantean los datos públicos, efectivamente, es que son aquellos datos que nos representan el uso de recursos públicos del Estado, el uso de las actividades o el ejercicio de estas competencias, de estas atribuciones, facultades que tiene el Estado. Como por ejemplo, ¿cuánto es el valor del presupuesto general del Estado? ¿Cuánto se gasta el Estado, que es dinero de todos nosotros, en
mantener o en generar recursos para que el Ministerio de Salud Pública me preste a mí una atención hospitalaria gratuita. ¿Cuánto se gasta en las universidades públicas? ¿Cuánto se gasta en estos colegios públicos que me dan educación? Esos son datos públicos. Refieren justamente al manejo de estos recursos, de estas actividades del Estado. Pero no son datos personales. Los datos personales, en cambio, como lo decía justamente Dani, es que me identifican a mí como persona, Mateo Armijos, es un dato personal. Y estos datos personales pueden estar contenidos en bases de datos o en instituciones públicas, y a eso le llamamos nosotros registro público. ¿Por qué? Porque es un conjunto, un esquema, un sistema de datos estructurado, organizado, que tiene su fecha de inscripción, su fecha de salida, qué hago yo con esos datos, y que el Estado los usa para garantizarme, por ejemplo, el derecho a la identidad con los datos del registro civil. El registro civil es un registro público que tiene dentro de ellos datos personales y datos públicos. Entonces, esto es como que tuviéramos una canasta. Las manzanitas rojas son datos personales, las manzanas verdes, datos públicos. Esta canasta, que es un registro público, se nutre tanto de las manzanas verdes, que son los datos públicos, como de las manzanas rojas, que son datos personales. Entonces, el registro civil, que es un ejemplo totalmente claro de cómo se gestiona esta información, gestiona datos públicos, sí. ¿Cuánto se gasta en la emisión de los pasaportes? ¿Cuánto se gasta en la emisión de las cédulas? Pero también tiene un conjunto enorme de datos personales. ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué destino? Con el destino de garantizarme a mí mi derecho a la identidad, de tal manera que yo pueda circular libremente en este estado representándome como Mateo Armijos, teniendo mi documento de identidad en el cual se determinan todos estos datos que están registrados en el registro civil. Y ahí viene justamente esta opción o esta categoría de dato personal, que son los datos personales registrables, que son justamente estos datos personales que se encuentran contenidos en registros públicos y que el Estado los utiliza para ofrecerme servicios y productos dirigidos hacia las personas, por ejemplo, la educación, la atención hospitalaria, y que también lo utilizan para garantizarme derechos, como mi derecho a la identidad, mi derecho a la libre circulación, mi derecho a la libertad personal, mi derecho a la seguridad. Todo esto, entonces, el Estado utiliza en su aparataje para poder ofrecerme a mí servicios públicos de calidad y cumplir con sus deberes fundamentales. Pero el hecho de que esos datos personales estén en estos registros públicos no los hace públicos. Y adicionalmente tienen finalidades, objetivos o propósitos determinados. Y justamente Dani nos contaba el origen del derecho a la protección de datos personales. Este censo es un registro público que abarca distintos datos personales. ¿Para qué? Para que el Estado sepa en dónde focalizar los servicios, en dónde focalizar los recursos, pero eso no los hace públicos y no los hace de libre acceso para todo el mundo, y tampoco que lo podamos utilizar para las finalidades que yo quiera, como pasó en ese momento, sino que esas finalidades, esos propósitos, están establecidos, determinados, escritos en la Constitución de la República, están escritos en las diferentes leyes o están escritos en las distintas normas que emiten estos órganos del poder público, como los ministerios, como las superintendencias, de tal manera que todo este campo de acción es el que nosotros debemos observar y estar atentos para garantizar o ejercer nuestro derecho a la protección de datos personales. Y efectivamente debemos revisar desde una manera interna cómo nosotros también otorgamos nuestros datos personales. Dani, no sé si has escuchado de estos aplicativos que están hoy por hoy en moda, que es de la inteligencia artificial,
que por ejemplo me permiten cargar una imagen, una fotografía mía, y de esta manera, esta fotografía me ubica en un determinado lugar, o incluso se ha visto que me ubican con un familiar mío fallecido en el cual vinculo las fotos. ¿Qué tal te parece a ti justamente este uso de datos personales, de la manera en la que yo estoy facilitando ese acceso a esos datos personales, y qué nomás hay en ese tratamiento, en ese uso de esos datos? Justamente creo que hemos hablado de muchos conceptos. El primero, y que a mí me parece demasiado relevante, es entender que no es lo mismo la información pública que un dato personal. ¿Por qué? Porque la información pública evidentemente es aquella que es consecuencia de una actividad estatal, del ejercicio de funciones, el ejercicio de aquellas actividades orientadas a satisfacer nuestras necesidades, como bien lo manifestabas, el garantizar nuestro derecho a la identidad, y por ejemplo el registro civil usa esta información para ese fin específico y determinado. Tenemos igual muchos otros registros, como el registro de la propiedad, el registro mercantil, en donde nosotros ponemos a disposición del Estado para garantizar, por ejemplo, nuestro derecho a la propiedad, para garantizar el derecho a comerciar, toda la información necesaria para que nos puedan prestar servicios públicos, para que puedan gestionar recursos, para que puedan tomar decisiones estratégicas. Y eso justamente es como la diferencia sustancial. Y luego pasamos al otro plano que tú bien mencionabas, que era el tema de esta información que nosotros mismos estamos disponibilizando a través de aplicativos, redes sociales, correos, y que muchas veces tenemos esta creencia, por ejemplo, de ChatGPT, en donde nosotros ingresamos un montón de información y pensamos que la respuesta viene de alguna forma gratuita, ¿no? O sea, decimos, bueno, qué chévere, alguien me va a dar todas las respuestas a todas mis preguntas de una forma efectiva, eficiente, rápida, en tiempo real. Entonces yo estoy recibiendo muchos beneficios sin tener que dar nada a cambio. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta que pagamos un precio, y un precio bastante alto, que son nuestros datos. Todas estas consultas que nosotros gestionamos, todas estas imágenes que nosotros cargamos, todos estos test que realizamos, no sé si te ha pasado cuando ingresas a Facebook, o cuando ingresas a LinkedIn, cuando ingresas a Instagram, Twitter, te llenas de un montón de encuestas, como por ejemplo, ¿quieres saber qué tipo de árbol eres? Y te empiezas tú a gestionar un cuestionario en donde tú vas respondiendo sobre tus preferencias. ¿Te gusta el sol? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta el helado de mora? ¿Te gusta el helado de limón? Entonces empezamos a gestionar todo este perfilamiento, dando nosotros nuestra información de forma proactiva a todos estos aplicativos, a todas estas empresas y organizaciones que ni siquiera se encuentran en el Ecuador, ojo, ¿no? Porque ellos aprovechan todo a nivel mundial y son conocidas como las grandes empresas o las grandes organizaciones que incluso trascienden estados, porque nadie les puede regular. O sea, al final de cuentas son mucho más grandes que un país. Entonces nosotros empezamos a proveer todos estos datos, empezamos a gestionar y empezamos a pensar que esa información es pública. Empezamos a pensar que como ya está ahí y hemos puesto que nuestro perfil en Facebook es público, esa información inmediatamente se volvió pública. Y esto no es solo un desconocimiento por parte del titular, que somos nosotros cuando damos esta información, sino también es un desconocimiento por parte de las empresas. Porque, por ejemplo, no sé si te pasa que cuando a ti te van a otorgar un crédito, tu entidad bancaria te pone una tasa de interés muy distinta a la mía. Y uno dice, ok, le ha proveído información, ha llenado ciertos formularios, pero ¿qué hace que tu información y la mía sean distintas para que puedan calcular una tasa de interés diferenciada? Cuando tú vas a un seguro y te hacen todo el perfilamiento para otorgarte una póliza y que tú pagues una prima, pasa exactamente lo mismo. No nos estamos dando cuenta que no solo lo que le das en un formulario a esa empresa sirve para perfilarte, sirve para categorizarte, sino que ellos también hacen búsquedas, por ejemplo, para el tema de cobranza. También me ha pasado muchísimas veces cuando estoy dando asesoría en protección de datos, que llegan las personas y me dicen, ¿sabe qué? Tal entidad financiera le está llamando a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita a cobrar, porque yo me atrasé 2 o 3 cuotas, y además de que le llaman a cobrar,
le cuentan que yo debo dinero, que soy una persona poco seria y atentan contra mi dignidad y contra mi honor y yo me siento invadido. Sí, muchas veces hay personas que no quieren pagar, pero hay otras veces que hay personas que no tienen la capacidad de hacerlo y que están haciendo todo lo posible por pagar. Y de todas formas van a tu trabajo y te empiezan a hacer esta gestión de cobro. Incluso hay reportes de gente que ha sido despedida por eso. ¿De dónde sacan esta información? ¿De dónde obtienen esta información? La obtienen de todos nuestros perfiles y de todo el análisis que gestionan a través de un rastreo en redes sociales, de un rastreo en bases de datos que son proveídas por organizaciones que ni siquiera conocemos, de un rastreo de nuestros registros públicos, de todo ese mundo de información que está disponible, porque ellos piensan, o las organizaciones piensan, que esto es público. No se están dando cuenta que al usar esta información de estas redes sociales, de estos aplicativos, están cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque es acceder de forma ilegítima a datos personales y están cometiendo un delito contra mí, y que yo tengo toda esa capacidad de ir a denunciar a estas empresas por un mal uso de mis datos personales, y que incluso ahora, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo puedo hacer ante la entidad de control respectiva, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Eso desde la perspectiva negativa. Y desde una perspectiva aún más negativa y meramente económica, tampoco nos estamos dando cuenta que el no saber aprovechar esta información aquí localmente hace que afuera todo el mundo se aproveche. ChatGPT se alimenta de todos nuestros registros públicos. ¿Por qué? Porque confundimos este principio de publicidad de la información con el disponibilizar abiertamente todos estos datos, y entonces esta inteligencia artificial se entrena con toda esta información y el Estado pierde mucha plata porque no empezamos nosotros mismos a explotar de forma legítima ese dato, así como lo hacemos con el petróleo, porque es un recurso. La información de todos nosotros termina siendo un recurso para el Estado. Y entonces podríamos empezar a explotarlo de forma lícita, de forma legítima, generando nuevos bienes, nuevos productos, nuevos servicios, para poder gestionar esto y tener un rédito económico y una ganancia a nivel país, que nos beneficie económicamente y que nos ayude a montarnos en toda esta economía digital, en toda esta economía del dato. ¿Por qué? Porque ya no nos enfrentamos a una economía mundial de los estados en donde básicamente había potencias mundiales que establecían las reglas económicas del planeta. Ahora ya nos enfrentamos a organizaciones privadas que tienen mucho más poder que un Estado y que están utilizando toda nuestra información para gestionarla ellos. ¿Por qué no lo hacemos a nivel local? ¿Por qué no le damos esa oportunidad a nuestras empresas, a nuestras compañías, a nuestras organizaciones, al mismo Estado, para que pueda mejorar en los productos o servicios que nos entrega? Estamos bastante retrasados. Por ejemplo, en Colombia se ha hablado muchísimo sobre la justicia digital. Ya hay decisiones judiciales que se toman a través de inteligencia artificial. Entonces, desde esta perspectiva, empezamos a ver que es muy importante entender cuál es el valor de esa información, qué son nuestros datos personales, Mati. Efectivamente, como muy bien lo ha indicado Dani, no debemos confundir estos conceptos. Estar publicitado no es lo mismo que yo haya entregado, haya conferido mi consentimiento para el uso legítimo, legal de sus datos personales. Ese es el objetivo, entonces, llegar a dar a conocer a la ciudadanía que nosotros tenemos el poder, el dominio sobre nuestros datos personales, que nos representan a nosotros mismos, que no importa en dónde se encuentren, en qué registro público, en qué red social, en qué documento, eso no los hace públicos, y ese dominio no se le da a las organizaciones, a las empresas. El dominio sobre el uso de mis datos personales sigue estando en mí mismo. De conclusión, nos queda entonces que mis datos soy yo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Derechos Digitales, un acercamiento más hacia el conocimiento sobre tus datos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,